Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Juan Pablo, Mariana, Pablo. Buenos días, teacher. Buenos días, Sofía. Buenos días, teacher. Listo. Bueno. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a sacar el cuaderno de geometría. ¿Y en qué nos habíamos quedado? En lo de conversiones de longitud de kilómetros, metros y milímetros. Entonces, gracias, Sofía. Conversiones de unidades de longitud. Entonces, pues era bastante sencillo, solamente prestar atención. El parcial de ayer, pues, como vieron, era hacer exactamente lo mismo, pero pues en situaciones, diferentes situaciones. Creo que ahí no había ningún problema. Tal vez lo único que se les pedía era mostrarme cómo realizó esto. ¿Sí? Porque hay algunos de ustedes me presentaron, fue como la respuesta como tal, y no vi el proceso. Entonces, pues ahí yo descuento, pero igual el punto no está mal. Es que falta el proceso. No sé cómo obtuvieron ese resultado. ¿Sí? A otras personas también les quedó mal. ¿Sí? Les quedó mal, pero mal. Entonces ahí les coloco. Ya está calificado eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues ya terminamos con conversiones. Eso es lo único que necesitamos saber de conversiones. Cómo hacer una conversión de una unidad a otra, de una unidad mayor a una unidad menor, de una unidad menor a una mayor. De esta misma forma es como se hace con los ¿qué? Con los gramos, por ejemplo. ¿Y con cuál otra unidad se haría? Déjenme pensar una magnitud física. No, sería con los gramos, con la masa, porque con el tiempo ya es otra cuestión. ¿Listo? Ya es otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ver algo llamado perímetro. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos visto, o lo habían visto. Entonces, ¿qué es el perímetro? Eso es sencillo. ¿Qué es el perímetro? ¿Es la suma de todos los lados? Bueno, es la sumita de todos los lados. Me dicen por acá. ¿Alguien tiene otra definición de lo que es un perímetro? Teacher, Sí. ¿Qué es un perímetro? es una línea o unos conjuntos de líneas. Listo. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a copiar el día de hoy. Por favor, vamos a colocar como topic perímetro de figuras planas. Perímetro de figuras planas. Perímetro. Listo. Perímetro de figuras planas. Tiene tilde acá.
perímetro. Listo. Mientras esperamos a sus demás compañeros. Listo. Achinen, van a colocar. Comprender el concepto de perímetro. Comprender el concepto de perímetro. Comprender el concepto de perímetro. Skill. Skill. Aplicar la definición de perímetro. Aplicar la definición de perímetro para resolver problemas. Para resolver problemas. Listo. Van a copiar, por favor, como título, perímetro. Y vamos a anotar esto pequeño. Es bastante corto. Perímetro como título. 2 puntos o a continuación. Es la longitud del borde. Es la longitud del borde o la frontera de una figura plana. De una figura plana. ¿Puede repetir, teacher? Qué pena. Es la longitud del borde. Es la longitud del borde o la frontera de una figura plana. Listo. Eso es el perímetro. ¿Sí? Son distancias. Bueno, es la medida de todas las fronteras, de todos los bordes. Ejemplo, pues aquí tenemos este tablero. Entonces, tenemos una distancia de acá a acá, una distancia de acá a acá, una distancia de acá a acá y una distancia de acá a acá. ¿Sí? Tenemos 4 distancias. Si nosotros las medimos, pues tendríamos 4 medidas. ¿Sí? 4 longitudes. ¿Qué es lo que se hace? Pues sumar todas ellas. Y con ellos obtengo que el perímetro, por ejemplo, de este tablero. ¿Sí? Es bastante sencillo el concepto. ¿Sí? Lo vamos a aplicar. ¿Y a qué lo vamos a aplicar? A figuras planas. ¿Qué figuras planas conocemos? Pues tenemos a los polígonos y a las circunferencias. A los círculos. Círculos. Sí, porque, bueno, polígonos y a las figuras redondas se llamarían así, no círculos. Y a las redondas. Redondas o curvas, más bien. Figuras curvas. Porque aquí podemos tener círculos, elipses y no se me ocurre otra. La elipse y la que parece un huevo, pero no es elipse. ¿Sí es elipse? Sí, ahí falta otra, pero no me acuerdo en el momento. Pero esas dos son, digamos, esas figuras curvas. Nosotros nos vamos a encargar solamente de esta calidad, de los círculos. Las elipses no. ¿Listo? Entonces estas no. Por lo tanto vamos a ver el perímetro de algunos polígonos, ¿sí? Y círculos. Dentro de los polígonos, pues vamos a encontrar a los polígonos regulares. ¿Sí? ¿Cuáles son los polígonos regulares? El cuadrado,
el triángulo, el pentágono, el hexágono, el heptágono, etc. ¿Sí? Son las figuras regulares. Nos vamos a enfocar esto en este curso, de los polígonos regulares y de los círculos, el perímetro de un círculo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día, en estas 2 semanitas. Es bastante. En los polígonos tiene el círculo, ¿no? Sí, polígonos regulares y el círculo, nada más. Polígonos regulares y el círculo, nada más. Los regulares. Entonces empecemos con el más sencillo. Entonces, empecemos con los perímetros de los polígonos regulares. Listo. Polígonos de Yoatín. En ahí. Polígonos regulares. Listo. Entonces, ya están peleados, increíble. Ya, empecemos con el más sencillo, ¿sí? Una figura, les comento. Esto ya lo tienen que saber. Entonces, les voy a preguntar. ¿Cómo definen a un polígono? ¿O qué es un polígono? Una figura geométrica Bueno, es una figura geométrica, pero ¿qué tiene especial esta figura geométrica? que sus lados son iguales. No. No. ¿Qué será un polígono? Entonces vamos a anotar 2 puntos. Polígono, solamente polígono, no los regulares. Polígono, 2 puntos. Es una figura plana. Vamos a anotarlo, por favor. Polígono. Es una figura plana conformada por, colóquelo en rojo, por favor. Líneas rectas. Líneas rectas. Y, ahí pues, y es cerrada. Y es cerrada. Muy bien, eso es una figura, un polígono, perdón. Entonces, para que nos quede claro qué es un polígono y qué no es un polígono. Yo dibujo esto acá. Listo. Esta figura, o ¿lo ven bien o lo cambio de color? Yo la veo bien, teacher. ¿Esta figura es un polígono, sí o no? No, señor, ¿Por qué no? porque no está cerrada. Listo. Vemos que la figura efectivamente tiene líneas rectas, pero no se cierra. ¿Qué deberíamos hacer para que esta figura fuera un polígono? ¿Cerrarla? Correcto. La vamos a cerrar. ¿Con qué la vamos a cerrar? Una línea recta. Con una línea recta que una los extremos abiertos. Y listo. Esto de acá ya es un polígono. Listo, esto es un polígono. Bien. Veamos otro ejemplo de polígono. Bueno, a ver si lo pueden definir como polígono. Digamos que tengo algo así, así, así y así. ¿Esto es un polígono?
No, No, porque no tiene porque línea no recta. tiene todas sus líneas rectas. No, porque miren que aunque esté cerrada la figura, uno de sus lados no es una línea recta, o no, no todas sus líneas son líneas rectas. Esta es una línea curva. Entonces es este otro tipo de figura que no encaja dentro de los polígonos. ¿Listo? Ahora sí. Pues ya sabiendo esto, que es un polígono y que no, entonces vienen a unos especiales, los regulares y los irregulares. Entonces, los regulares, pues son aquellos que tienen o todos sus lados miden igual. ¿Sí? Entonces, los polígonos regulares son aquellos en donde todos sus lados miden igual. Entonces, casos como ¿cuál? Como el cuadrado. El cuadrado es un polígono regular. ¿Sí? Porque todos sus lados miden igual. Ejemplo de por ejemplo, de un cuadrilátero en este caso, que también es un polígono, pero que es irregular. El rectángulo. El rectángulo es un polígono irregular. ¿Por qué? Dos de sus lados miden igual, pero los otros dos no miden de esa misma forma. Lo mismo pasa con el romboide, con el trapecio. ¿Listo? Entonces son figuras, aunque sean pertenezcan a la misma familia de cuadriláteros, se difieren que el único que es regular es el cuadrado. Lo mismo sucede con los triángulos. Los triángulos hay uno solo que es regular. ¿Cuál es? El equilátero. Todos sus lados miden igual, igual. El isósceles y el escaleno, pues no cuentan como regulares, cuentan como irregulares. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver, o los que nos van a interesar, son esos polígonos regulares. ¿Listo? ¿Para qué? Pues vamos a utilizar, o vamos a ya empezar a utilizar el álgebra. ¿Para qué? Para dejar de forma general el perímetro. Entonces, sin más preámbulo, chicos. Entonces, vamos a hacer que comencemos con el triángulo. Este triángulo es el triángulo equilátero. Entonces, vamos a colocar como título polígono regular el triángulo equilátero. El triángulo equilátero. Y entonces, pues, esto yo lo he hecho con los demás cursos, pues con ustedes no, porque pues no hemos visto triángulos este año. Entonces, les voy a enseñar a hacer triángulos equiláteros con el compás. Entonces, por favor. Teacher, tú no lo enseñaste al principio de año. ¿Sí? Ah, bueno. Soy muy bueno, entonces. A veces las cositas se me olvidan. Pero bueno. Es mejor asegurarse para hacerlo. Entonces, vamos a hacer un triángulo equilátero. La base va a ser de 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Listo. Pues yo igual les voy a enseñar nuevamente cómo es que se hace. Toman su compás y lo abren 4 centímetros. Colocan la punta acá, colocan la punta del lápiz acá, o de la mina, y lo que hacen es trazar arcos de circunferencia acá. Y lo mismo hacen con el otro lado. Yo lo hago con una cuerda. ¿Sí? No tengo el compás del colegio, pero también se puede hacer con cuerdas, porque pues esto se trata de circunferencias. ¿Cuántos centímetros, teacher? 4. Listo, miren cómo lo hago. Puntica acá, sale. Puntica acá y sale. Aquí hay un punto. Y este punto es el que voy a unir con los extremos abiertos. Y listo. Salió mi triángulo.
que está bastante pequeño ahí, pero bueno, yo creo que ahí se va a notar bien. Miren. Listo, miren, ahí está mi triángulo y después borro esos arcos que he dibujado y listo. Ahí está mi triángulo equilátero. Es decir, que todos sus lados miden igual. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, para que todos hablemos lo mismo. Nosotros pues vamos a hablar de lados en los polígonos. ¿Listo? De lados. ¿Sí? No de rectas, sino de lados. Entonces, a los lados, miren, de forma general, aplicando el álgebra, lo vamos a denominar con la letra L. Entonces, no sé cómo prefieran, en cursiva o normal. Yo la que... Normal, teacher. Pues yo la aprendí con cursiva. Entonces yo coloco la L así. ¿Sí? Si hay alguno, no, profe, a mí no me gusta así, me gusta colocarlo así, está bien. Yo también lo aprendí así, con cursiva. Pero no hay ningún problema. Entonces miren que aquí ya estoy generalizando, ¿qué? El triángulo. Es decir, que yo puedo coger cualquier triángulo equilátero y le voy a calcular el perímetro. Entonces, les hago la pregunta. En este caso, L, yo no estoy colocando ningún valor. O hagámoslo, digamos que va a ser L, pero para que me entiendan, vamos a suponer que este lado mide 5 unidades. Pueden ser centímetros, milímetros, bueno, perdón, 4, que era lo que medía, ¿sí? 4 centímetros. Listo. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el perímetro de este triángulo equilátero? ¿Cómo, teacher? ¿Cuál 12. sería el perímetro? 12, teacher. 12. 12. ¿Cuál sería el perímetro? ¿Por qué? Miren, se trata de sumar todos los lados, como dijeron al inicio, o sumar todos los bordes o fronteras de esta figura. Entonces sería 4 más 4 más 4. De esta forma. Vamos a colocar acá. El perímetro de esta figura es igual a ¿qué? A 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros. ¿Listo? ¿Lo ven? Estamos haciendo una suma. Y, por lo tanto, 4 más 4 más 4 es igual a 2. Listo. Y tenemos la figura, bueno, en este caso, el perímetro de este triángulo equilátero. Les pregunto yo a ustedes, yo lo quiero obtener de una forma más general, es decir, que me funcione con cualquier triángulo, sin saber esto de acá, la medida de ese lado. Entonces, ¿qué se hace? Ahora sí, miren que, como les había dicho, vamos a aplicar el álgebra. Es decir, vamos a reemplazar los valores por letras. Y entonces, pues como ustedes me dijeron, pues vamos a dejar que esto sea igual a L. Es decir, que podemos generalizar este triángulo. Este triángulo puede tener cualquier medida. ¿Sí? Cualquier medida. Y vamos a generalizar también esto, porque miren, 4 más 4 más 4, ¿qué es? En realidad, 3 veces 4. ¿Sí? Prácticamente lo que estamos realizando acá, voy a borrar acá, es esto. Estamos realizando 3 veces
4 centímetros. ¿Qué estamos haciendo? Una multiplicación. 3 por 4. 1, 2, 3. Aquí está el correo. 4, ¿qué representa? A L. Entonces, La medida, teacher. sí, la medida de la. Por lo tanto, el perímetro de forma general lo podemos dejar como ¿qué? Como 3 veces L. Y listo. Ahí generalizamos el perímetro de cualquier figura, de cualquier triángulo rectángulo. Triángulo equilátero. ¿Listo? 3L. Vamos a anotar esto. Eso quiere decir que si nosotros tenemos cualquier otro triángulo rectángulo, pues ya no tenemos que sumar, sino aplicamos directamente esta fórmula. ¿Sí? ¿Y qué reemplazamos? El valor de la. Y listo. Es bastante sencillo. Preguntas hasta acá. Listo. ¿No hay ninguna? ¿Todo claro? Bien. Vaya, pasemos al siguiente polígono. Regular. En este caso, el cuadrilátero. El cuadrilátero, el cuadrado. Listo. Entonces, este está acá. Hagámoslo por acá. Entonces, vamos a hacer un cuadrado de 5 centímetros de lado. Pasar por acá y ahorita borramos ahí. 5 centímetros. Entonces, me da aquí por acá. ¿De cuántos centímetros? 5. Centímetros. Ya les coloco ahí. Que son 5 centímetros los que vamos a dibujar. Me quedó bien. Como torsión. Ah, está bien. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro cuadrado. Cuadrado que mide 5 centímetros por cada lado. Listo. Entonces, la medida de cada lado es igual a 5 centímetros. Listo. Chicos, de la misma forma que hicimos con el perímetro del triángulo, dedúzcanme la fórmula general para el cuadrado. ¿Cómo sería? 5 por 4. ¿Están de acuerdo? ¿No sería 5 más 5 más 5 más 5? O sea, ¿cuántas veces? 4. 4 veces. 4 veces. 4. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? General. Lo vamos a hacer. ¿Listo? 4 veces L. Muy bien, por ahí lo contestaba. Hallamos el perímetro normal. El perímetro sería 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros.
Listo. Voy a borrar esto. Creo que ya lo anota. Listo. Entonces sumamos. Más, más, más. Listo. Y pues lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Observen. 5 más 5 más 5. 1, 2, 3, 4. 4 veces por el número 5. Y la respuesta es 20 centímetros. ¿Sí? Vale. Pero yo les pregunté de forma general. ¿Cómo sería esa ecuación? Esa forma. Entonces, tenemos el número 4, porque siempre se van a contar en el cuadrado 4 veces. 1, 2, 3. Y pues tenemos acá el lado. Y como lo quiero de forma general, yo lo coloco, solamente coloco L. Y listo. 4 veces L. Por lo tanto, si yo lo quiero de forma general, sería de esta forma. El perímetro sería 4 veces L. Entonces, podría realizar cualquier cuadrado y darle cualquier valor al lado y hallar su perímetro. Eso es lo bonito del álgebra, que uno puede generalizar este tipo de cosas. ¿Listo? Bien. Entonces es bastante sencillo. Por favor, ahora ustedes van a hacer los siguientes. Entonces ya vimos con los dos primeros. Lo van a hacer con los dos siguientes. ¿Con cuál? Con el hexágono, perdón, con el pentágono. Y el hexágono. ¿De tarea, teacher? Me van a calcular el perímetro de estas dos figuras. De forma, ¿De cuántos centímetros cada una? no, de forma general. Me van a formular. Sigan la lógica. Miren. El triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 3. ¿Cuál fue la fórmula del perímetro? 3L. Del cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro? 4 veces L. ¿Cómo sería la del pentágono y la del hexágono? Por favor, la van a anotar. Por 5 y por 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues el perímetro de esta, ¿cómo sería? Y el perímetro del hexágono, ¿cómo sería? ¿Listo? No se demoran bastante. Entonces, la del pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Por lo tanto, sería 5 veces L. Y la del hexágono son 6. 6 veces L. Y listo. Entonces ya podemos, y así con las demás figuras o los polígonos regulares. Sí, si estamos hablando de un se me olvidó el nombre, de la cógono, que son 10 lados, pues sería 10 veces L. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás. ¿Sí? Pero por ahora solamente veamos estos 6, que es bastante sencillo. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a anotar. ¿Cuál es el perímetro de un hexágono cuyos lados miden cada uno 3 centímetros? Miden 3 centímetros.
¿Cuánto es? Sencillo. Acá hago. ¿Perímetro general o...? Entonces, ¿cuál de las fórmulas utilizarían? 6L. 6L. Esta de acá. Entonces el perímetro será igual a 6 veces, ¿qué? ¿Cuánto? 3. 3 centímetros. O sea, igual a 18 centímetros. Ese hexágono tendría 18 centímetros de perímetro. Y listo. Vean qué sencillo aplicar esas fórmulas. Sí, no se lo reemplazan. Listo. ¿Qué vamos a hacer la otra semana? Pues hoy no les dejo tarea, no les dejo nada. La otra semana, ¿qué vamos a hacer? A partir, escuchen bien, a partir del perímetro, calcular los lados, la medida de los lados de la figura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide el lado de este hexágono, cuyo perímetro es de 18 centímetros. ¿Cómo lo hago? Entonces eso lo va a explicar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, chicos, con esto terminamos el día de hoy. Pues a las 10 tienen parcial de física, entonces los dejo, chicos. Chao, teacher. ¿Listo? Chao, teacher. Por favor, pues, a estudiar. Hasta luego, teacher. Hasta luego. Chao, teacher. Chao, teacher. Hasta luego. Chao, teacher. Chao, teacher. Bueno, hasta luego. Feliz día.